El desarrollo de las fuerzas productivas ha permitido que el ser humano cuente con el repelente para mosquitos, que es sin duda alguna un gran aliado del exponente. ¿Por qué? Porque hace que los mosquitos no se acerquen a los pies de uno cuando uno está hablando y uno puede permitirse tener una concentración adecuada con lo que está explicando, ¿sí? Y eso forma parte de esta historia de la humanidad donde hemos salido de la naturaleza y hemos ido desarrollándonos hasta formar estas sociedades complejas que, entre otras cosas, fabrican repelente para mosquitos. ¿Ven? Ahí está el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que vamos a ver ahora es el primer elemento que es fundamental a la hora de entender el marxismo, que es lo siguiente. Hoy por hoy se dice 200 años del nacimiento de Marx, 1818, ¿sí? Qué importante Marx. Ha aportado a la economía, a la comprensión de la historia, al cambio social, se dice, ¿sí? Y se cree la gente que está haciendo un gran reconocimiento a Karl Marx. Pero no. El marxismo es una cosmovisión. ¿Qué significa esto? Que es una visión de absolutamente todo, ¿sí? Desde la naturaleza, la sociedad, la economía, pero también el ser humano. Este es uno de los elementos que se escamotean. Efectivamente, uno de los grandes descubrimientos que hizo tempranamente Marx es la esencia del ser humano. ¿Y por qué es importante que nos dediquemos a esto? Porque si estamos viendo el material histórico, uno de los primeros elementos que tenemos que ver es que uno de los puntos por donde golpeó la burguesía es en una concepción del ser humano que afirmaba que el ser humano era de por sí egoísta, ¿sí? Evidentemente esto cumple un gran servicio para los intereses de la burguesía, pensar que el ser humano es naturalmente egoísta y que cualquier otra pretensión de construir un ser humano más solidario, de construir un ser humano que tenga empatía con el otro, es simplemente un absurdo pensamiento utópico de aquellos que no se pueden adaptar a la realidad. Tal era la concepción de Sigmund Freud en su texto, ¿cómo era que se llamaba el texto de Sigmund Freud? No me voy a acordar, sí, el porvenir de una ilusión no. ¿Cómo es que se llama el texto de Freud? Decime, no me acuerdo. Bueno, hay un texto de Freud donde precisamente habla de esto, que el ser humano nunca va a cambiar, nunca va a transformarse. El malestar en la cultura, ahí está, me acordé. El malestar en la cultura, donde precisamente de lo que hablan es de esta posibilidad de transformación de la esencia humana como algo imposible, ¿sí? Faltaba desarrollar esta teoría del ser humano y para eso era necesario que el marxismo se aplicara a la psicología y empezara a desarrollarse desde sus propias bases. En 1845 Marx dice: la esencia del ser humano está en el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan. Es decir, lo que ve Marx es que la esencia del ser humano no está dentro del ser humano, sino que está en esas relaciones sociales que lo determina, es decir, relaciones económicas, relaciones filosóficas, políticas, ideológicas, relaciones de todo tipo que forman parte de aquello que hace el ser humano y que hace a la sociedad, ¿sí? Porque el ser humano, como bien decía un psicólogo soviético llamado Vygotsky, se individualiza a la vez que se socializa y se socializa a la vez que se individualiza, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que no existe una esencia del ser humano que esté íncita adentro del ser humano. Puedes cortar a un ser humano en fetitas y no va a encontrar dentro del ser humano aquello que lo hace burgués, que lo hace esclavo, que lo hace proletario o que lo hace revolucionario, sino que está en el conjunto de las relaciones sociales que lo determinaron a lo largo de su vida. ¿Y cómo es que nos determinan esas relaciones sociales que están afuera y que se meten dentro de la cabeza? Bueno, en primer término, dentro de la cabeza tenemos el cerebro, que es la base material del psiquismo, pero no es otra cosa. O sea, ese psiquismo, ese hardware cerebral, hay que cargarlo con un software. ¿Y cómo se carga ese software? La fuente de la cual surge el psiquismo humano está en la cultura entendida en sentido más amplio, es decir, todo lo que hace el ser humano y que no es natural es cultural, ¿sí? Esa cultura genera una base, ¿sí?, sobre la cual se desarrolla una fuente de la cual se extrae el psiquismo humano. Y el medio para esa extracción es la actividad, es decir, cada individuo, cada sujeto humano tiene una actividad. Esa actividad es individual, única e irrepetible y nos hace a nosotros seres únicos e irrepetibles y teniendo un reflejo de la realidad único e irrepetible, ¿sí? Pero en esa actividad es donde inyectamos la cultura y donde objetivamos los productos de nuestro pensamiento, nuestras intenciones, etcétera, etcétera.
esta esencia excentrada, tal como lo propone Marx en su sexta tesis sobre Feuerbach, 1845, esta esencia está afuera del individuo y esa esencia es una esencia en movimiento. Se mueven las relaciones, las fuerzas productivas, se mueven las relaciones sociales, se mueve esa esencia. Cada sociedad, cada época histórica produce un ser humano, ¿sí? Cada clase social produce un ser humano. Somos hijos de una clase social, somos hijos de una época histórica, somos hijos de un país determinado, y ahí es donde nosotros nos vamos formando. Digamos que todos estos desarrollos en psicología los ha hecho fundamentalmente el psicólogo a quien mencionábamos antes, Lev Vygotsky, que del 24 al 34, 1934, 10 años de furia creadora, desarrolló las bases de una psicología con base marxista. Esta psicología describe un ser humano profundamente histórico, mientras que el psicoanálisis, las teorías de Freud, de Lacan, describen un ser humano, mismo las cognitivas estadounidenses, describen un ser humano ahistórico, un ser humano que permanece siempre igual y al cual la historia le pasa por atrás como un escenario sin que ese ser humano cambie con esa historia. Los marxistas, y esto está demostrado por los actuales desarrollos científicos, vemos que el ser humano es un producto sociohistóricamente determinado. Todo lo que nos hace humanos, desde la forma de comer, de alimentarnos, de relacionarnos con el otro, de vivir, de vivienda, de sexo, todo está profunda y sociohistóricamente determinado por la etapa histórica en la cual vivimos. Digamos que el gran drama del marxismo del siglo XX fue haber tomado el psicoanálisis, la teoría de Sigmund Freud, como la concepción del hombre de su época, ¿sí? Y esto es lo que nos metió adentro ese caballo de Troya del subjetivismo, ¿no? Porque Freud de alguna manera lo que planteaba es que el inconsciente nos hacía subjetivos, individualistas, que uno no se podía comunicar con el otro. Lacan decía que nunca tenías una relación sexual con otro, por dar un ejemplo, ¿sí? O sea, de alguna manera, esta concepción histórica del psicoanálisis, esta concepción subjetivista, naturaliza el psiquismo del hombre y de la mujer de la sociedad dividida en clases, cuando lo que ve el marxismo es una etapa sociohistórica en el desarrollo de la subjetividad. ¿Sí? De ahí surgió el marxismo, etcétera, etcétera, pero todas esas visiones, Althusser, Wilhelm Reich, otros autores, en este momento Slavoj Žižek, no son más que vías muertas para el desarrollo de la teoría científica. ¿Cuál es EMA? En primer término, definir que el egoísmo no es natural del ser humano, sino que es una etapa sociohistóricamente determinada de la construcción del psiquismo humano. Definir que en el actual combate político, ideológico, cultural con la burguesía no podemos quedarnos con aquellas visiones de Freud, de la envidia del pene, del Edipo y todas esas cuestiones antiquísimas, cuando hoy estamos en la etapa del Big Data y de los nuevos desarrollos científicos, que tenemos que estar a la altura de lo que la derecha nos propone como desafío cuando nos está manejando elecciones con un análisis psicológico de los grandes datos que sacan de las redes sociales, y que esta visión marxista, científica y revolucionaria nos abre la posibilidad de dar un debate en serio con el subjetivismo posmoderno, ¿sí? Y entender seriamente, entre otras cosas, el tema del inconsciente desde un punto de vista científico y poder dar respuesta a los desafíos de estos momentos de la lucha de clases, ¿sí? Entonces, primer elemento, no solamente el marxismo se dedicó a la historia, no solamente se dedicó a la economía, no solamente se dedicó al cambio social, sino que también definió en la propia obra de Karl Marx la esencia del ser humano, unos descubrimientos no suficientemente ponderados de Karl Marx y uno de los descubrimientos que nos permite decir que el marxismo como cosmovisión es sumamente poderoso y que aún no ha dado a la historia de la humanidad ni siquiera el 1% de lo que tiene para dar en cuanto a frutos teóricos, en cuanto a capacidades de reflexión y de avance de la humanidad. Hasta acá llegamos, cerramos, nos vemos en la próxima.